capítulos 7 al 9. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Cuando leí este capítulo del ciego de nacimiento, me recordó muchísimo cuando tuve ese encuentro con el Señor, que vi cómo yo estaba totalmente ciega y creía que unas cosas eran de una manera y eran totalmente diferentes a las que yo creía, y también que es que no veía y Jesús te muestra esa verdad, te muestra la realidad tal y como es. Entonces, esas palabras de solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo, son muy profundas, por lo menos para mí. A mí es que me recuerdan sobre todo a cuando me decían, bueno, ¿y tú cómo puedes demostrar que Dios existe? O sea, esto sobre todo mi familia, que como que se metían conmigo porque de repente había tenido mi conversión y había decidido seguir a Jesús. Entonces, claro, obviamente eso descoloca a muchas personas, y más hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno 2024, bueno, en esa época era 2020 cuando me pasó, pero sigo siendo constante en ello, gracias a Dios. Entonces es como, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? O sea, si ellos me intentan decir, si es que Dios no existe, no sé por qué estás haciendo todo esto, digo, vamos a ver, lo que decía este hombre, solo es una cosa, que era ciego y ahora veo. Y además que también les intento explicar aquello que me pasa y de todo aquello que he sido salvada, que he sido rescatada, que he sido también liberada, pero es que no comprenden y siguen preguntando las mismas preguntas como lo hacían los fariseos a Jesús en estos capítulos, de decir, pero a ver, ¿tú quién eres? Y Jesús venga a explicarle quién era, y ellos venga a preguntarle otra vez lo mismo, igual que los fariseos le preguntaban al ciego que cómo lo había curado esa ceguera. Y esto a lo que me lleva a concluir es que no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay mayor sordo que aquel que no quiere oír. Y esto es lo que sucede. Estos capítulos, empezamos por el capítulo 7, donde se encuentran en la fiesta de las tiendas, que la fiesta de las tiendas era una fiesta que conmemoraba la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, conmemoraba ese paso durante el desierto, y que en ningún momento en esos 40 años no les faltó de nada, además de esa liberación que obtuvo el pueblo de Israel. Entonces el capítulo 7 es donde Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña que en un principio empieza diciendo que Jesús no podía andar por Judea porque los judíos trataban de matarle. Y él estaba concienciado del tiempo adecuado del Padre, es decir, Jesús en todo momento nos demuestra que él quiere hacer la voluntad de Dios, en todo momento, incluso aquí, incluso cuando sabe que su tiempo tiene que llegar y le iban a matar literalmente. Sin embargo, se hizo en el tiempo que era el adecuado, en el tiempo indicado y en el tiempo que Dios quiso. Y esto lo que vemos es que Dios está en control. Así que también nos dice que ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús decía, todavía no ha llegado mi tiempo. O sea, es completamente un ejemplo de una persona completamente sometida a la voluntad del Padre, entregado a esa voluntad y a decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, entre muchas de las cosas que dice, es: el mundo no puede odiaros, a mí sin embargo me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Jesús va con la verdad por delante. Entonces hay personas que la verdad no les gusta nada escucharla, por lo tanto le aborrecen, igual que aborrecen a muchas personas por ir contando la verdad. Al final sí que sube de incógnito y se pone a enseñar. También nos dice que había muchos comentarios acerca de él, tanto buenos como malos, y se puede ver cómo esto también provocó división entre las personas que pensaban que Jesús pues, era una persona y las otras que pensaban que Jesús era otro tipo de persona. A lo que aquí ya empiezan los judíos que no entendían, es que no paraban de preguntar, habían preguntas, dudas, mucha incomprensión y sobre todo, no lo pone, pero se observa muchísima dureza de corazón. Así que una de las cosas que empezaban era a preguntar el cómo entiende de letras sin haber estudiado. Jesús decía, mi doctrina no es mía, es de Dios. Y esa doctrina estaba toda basada en las escrituras del Antiguo Testamento. Y esa doctrina, de nuevo, es de Dios. Entonces, lo que no puedo comprender cuando estaba estudiando es que ellos mismos, que se supone que tan bien se sabían la ley, tan a la perfección, vino Jesús hablándoles de la ley y parecía que no tenían ni idea. O sea, sí, se la podían saber de memoria, pero no la tenían en su corazón.
Jesús les dijo, ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué tratáis de matarme? Y la gente decía, tienes un demonio, ¿quién trata de matarte? Jesús continuaba, porque Jesús solía curar en general, pero también curaba los sábados. ¿Qué sucede? Que el sábado es un día sagrado para los judíos, por lo tanto, no se podía trabajar. Y si Jesús se ponía a sanar y a curar en sábado, iban a por él, porque no se puede ir en contra de esa ley de Dios. A lo que Jesús les dijo, si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí porque he devuelto la salud plena, ojo, he devuelto la salud plena a un hombre en sábado. No juzguéis por las apariencias, juzgad con criterio justo. Es que es increíble. ¿Cómo habla Jesús? El otro día le decía a mi hermana, digo, es que no se calla nada, ¿eh? Es que todo lo que suelta son verdades y además es que los deja a todos con cariño, pero los deja en su sitio. O sea, es decir la verdad, pero desde el amor. Y esto es increíble, a pesar de saber cómo son los hombres con él y que estaban en su contra. Así que bien, pues nunca hay que perder ninguna oportunidad para hacer el bien, ya sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Continúan las discusiones del pueblo sobre el origen de Cristo, porque ellos tenían una idea de Cristo, pues que se habían hecho ellos en su cabeza. Ellos se pensaban que Cristo iba a ser alguien grandioso, que no iban a saber de dónde iba a venir. Sin embargo, Jesús sí que sabían de dónde venía. Y pues ellos pensaban que Jesús no era el Cristo porque el Cristo se supone que no sabe dónde se viene. Entonces, vemos cómo en todo momento Jesús deja claras las cosas. Dice, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz. Pero vosotros no le conocéis. Ese alguien es Dios. O sea, Jesús ha sido enviado por Dios y les está diciendo a ellos que no conocen a Dios. Claro, esto es otro escándalo, porque ellos que se pensaban que conocían a Dios completamente y que eran los más justos del pueblo, pues solo les faltaba que apareciese Jesús y les dijese la verdad. Así que vemos también cómo Jesús no era un hombre confundido. O sea, Jesús tenía las cosas claras, tenía seguridad. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Esto se repite constantemente en estos capítulos, cómo las personas intentan cogerlo, intentan ir a por él, perseguirlo, capturarlo. Sin embargo, como no es su tiempo, no lo consiguen. Jesús anuncia su próxima partida, diciendo que iba a estar con ellos todavía un poco tiempo y volvería al que le había enviado. Le buscarían, pero no le encontrarían, y ellos no podrían ir a donde él estuviese. La promesa del agua viva dice, del seno de Jesús brotará agua viva, que representa al espíritu vivificante, y luego continúa de nuevo con las discusiones sobre el origen de Cristo. Van a los guardias a por él, sin embargo no lo capturan porque cuando vuelven los guardias dicen, nunca nadie ha hablado como habla ese hombre. Y aquí está Nicodemo, que Nicodemo lo vimos en los primeros capítulos, que fue de noche a hablar con Jesús, y les dice, como que defienda a Jesús. Aquí se ve cómo él va teniendo esa transformación de corazón, porque dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Así que también podemos ver que el rechazo que tenían hacia Jesús estaba basado en la ignorancia. Estaban juzgando sin saber. El capítulo 8 es la mujer adúltera, que según los estudios, este capítulo está en algunos escritos de los orígenes, pero en otros no, o sea, no está muy claro, pero aquí en la Biblia sí que está. Entonces lo que sucede es que los escribas y fariseos llevan a una mujer adúltera a Jesús queriendo tentarle, tratando de acusarle, porque es lo que querían acusarle de alguna forma, pero nunca encontraban en él ningún pecado. Así que se la llevan y Jesús estaba escribiendo con el dedo en la tierra. A lo que le empiezan a insistir a Jesús y les dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Claro, obviamente se empezaron a retirar todos. Y pone que se empezaron a retirar empezando por los más viejos. Solo quedaron Jesús con la mujer. Es decir, aquí todos veían el pecado de la mujer, el pecado de otros, pero el suyo propio estaban ciegos, no lo veían. Así que Jesús les dio esa lección y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno.
vete y no vuelvas a pecar. Jesús muestra esa gran misericordia que tiene y además está haciendo una exhortación al arrepentimiento, como mujer, vete y no vuelvas a hacer esto que solías hacer. Reconoce que Él es la luz del mundo porque dice, yo soy la luz del mundo, la persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En la fiesta de los tabernáculos, la luz y el agua eran dos elementos muy importantes. En este caso, hablando de la luz simbolizaba a esa columna de fuego que en el Éxodo, en el camino por el desierto de los israelitas hacia la tierra prometida, Dios los iba guiando con una nube por el día y una columna de fuego por la noche. O sea, ellos siempre fueron guiados, entonces esa luz simbolizaba esa columna de fuego. Y vemos cómo Jesús nos dice, yo soy la luz, porque Él siempre da claridad. Cuando no vemos, Él siempre viene a darnos esa luz y de nosotros depende recibir esa luz, aceptar la recepción de esa luz o rechazarla. Discuten también, se tiran todos los capítulos discutiendo sobre el Mesías, sobre Jesús en este caso, discuten sobre el testimonio de Jesús en este apartado, diciéndole que su testimonio no era válido, que dar testimonio de sí mismo no es válido. A lo que Jesús les dice, es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Es decir, Jesús sí que está calificado para dar testimonio de sí mismo, porque en el Antiguo Testamento sí que es verdad que decía esto, que uno no podía dar testimonio de sí mismo, sin embargo, si hay más de una persona que da testimonio, pues ya es válido. Así que Jesús les contesta, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo yo. Es decir, está Él y Dios, que es el que le ha enviado. Y vuestra ley reconoce la validez del testimonio de dos personas. Es que es impresionante. Las respuestas que Jesús le da, o sea, increíble. Les continúa diciendo que ellos no pueden ir donde Él va, que es al cielo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Que cuando leí esto recordé una frase, creo que la dice el Papa, que es, estad en el mundo sin ser del mundo. Jesús continúa diciendo, si no creéis que yo soy, referenciaba ese nombre divino que Dios le reveló a Moisés como nombre propio, o sea, Dios igual a yo soy. Si no creéis que yo soy, o sea, es decir, si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Le vuelven a repetir, ¿quién eres tú? Y les contesta, desde el principio lo que os estoy diciendo, o sea, como diciendo, yo esto sí que es verdad que en la Biblia pone que es un versículo un poco complicado, pero lo primero que leí es, desde el principio lo estoy diciendo. Sin embargo, es que es verdad, Jesús se lo está dejando más claro que el agua, pero no hay mayor ciego que quien no quiere ver. Y esto también nos pasa a nosotros, que hay veces que no queremos ver las cosas y por mucho que nos las repitan, no las vamos a ver hasta que queramos verlas. Y se ve la infinitísima paciencia de Dios que tiene con todos nosotros, porque ya miras tú si hay que ser paciente para aguantar todo esto, muy paciente. Les dice, Dios es veraz y se ve, se observa en actos cómo Jesús quiere cumplir en todo momento esa voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. No comprendieron que les hablaba del Padre y decía Jesús, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y a raíz de que dijo todo esto, muchos creyeron en Él. Luego hay un apartado que habla de Jesús y Abraham, que me apasiona esta frase, este versículo, estos versículos que dice, si os mantenéis en mi palabra, en la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad siempre nos hace libres. En cambio, contrasta con el pecado, porque el pecado conlleva a la mentira, ya que el padre del pecado es el diablo y es el padre de la mentira. Así que dice, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa por siempre. En cambio, el Hijo se queda para siempre. Y el Hijo, si os da la libertad, seréis realmente libres. Que para eso ha venido Jesús, para hacernos realmente libres. Pero ya depende de nosotros si aceptar pues a Jesús o no.
Y continúa hablando de que ellos tratan de matarle porque su palabra no prende en ellos. Dice, a mí, que os he dicho la verdad, que he oído de Dios. No me creéis. Sin embargo, creen las mentiras. Les dice, tanto que ellos destacaban a Abraham, que su padre era Abraham, que su padre era Abraham, les dice, eso no lo hizo Abraham. Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí. Además, que hace una referencia a decir, si realmente Abraham fuera vuestro padre, no actuaríais así conmigo, porque Abraham, cuando me vio, se alegró. Dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque estáis impedidos para escuchar mi palabra. Les llama hijos del diablo y habla del diablo. Dice, fue homicida desde el principio, es mentiroso y padre de la mentira. Jesús pregunta, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Aquí los judíos le llaman, por decir esto, samaritano y demonio. De nuevo Jesús dice, si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás, es decir, que gustará de la vida eterna. Le vuelven a remarcar que seguro, estaban ya completamente seguros que era un demonio Jesús, y le dicen, ¿quién te crees que eres? Y Jesús continúa diciendo, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que le glorifica a él es su Padre, hablando de Dios, y les dice, no lo conocéis, yo sí que lo conozco. Y si yo dijese que no conocíais a mi Padre, sería un mentiroso. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Ojo. Aquí cogieron piedras para tirárselas, sin embargo, de nuevo se ocultó y salió del templo. No podía suceder porque su hora aún no había llegado. Y el capítulo 9, la curación del ciego nacimiento, los discípulos le están preguntando a Jesús por qué ven al ciego nacimiento y le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? A lo que Jesús responde, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. También habla la importancia de trabajar de día, trabajar en las obras de Dios, porque si descuidamos nuestras oportunidades para servir, pueden perderse para siempre, por lo que aprovechemos las oportunidades que se nos van dando. Jesús en este caso toma la iniciativa de curar al ciego, porque siempre lo que solía suceder es que las personas enfermas, discapacitadas, que tenían alguna enfermedad, iban a Jesús a rogarle. Sin embargo, aquí Jesús se fija en él y toma la iniciativa. Aquí recordamos Isaías, el profeta Isaías, que dijo en el capítulo 35, versículo 5, que los ojos de los ciegos serán abiertos. Otra cosa que se cumple en Jesús. Así que Jesús lo que le dice es que haga una serie de cosas, obedece a Jesús y vuelve viendo. Le pregunta a las personas que lo conocían, ¿cómo se te han abierto los ojos? Y el ciego les dice, pues ha sido Jesús. Y le explica cómo ha sucedido. Así que lo llevan ante los fariseos. Jesús escogió un sábado para sanarlo. Aquí en el estudio ponía para retar las tradiciones de los líderes religiosos. Y ellos decían, los fariseos, que no podía venir de Dios porque no se alineaba a sus tradiciones y prejuicios. ¿Cómo va a venir algo de Dios si estaban violando esa norma del sábado? Le preguntan al ciego, ¿y tú qué dices de él? Que es un profeta. Llaman a sus padres porque llegan incluso a creer que no era ciego de nacimiento, que les está tomando el pelo y que les está mintiendo. Y los padres, por miedo, le dicen, preguntadle que ya tiene edad y puede hablar por sí mismo, porque tenían miedo a los judíos sus padres, ya que podían quedar excluidos de la sinagoga si reconocían a Jesús como Cristo. Ojo. Así que los fariseos vuelven a preguntarle al ciego y dice, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. El ciego no sabe todo acerca de Jesús. A lo mejor no sabía ni un 1%, pero sin embargo sí que sabe cómo ha tocado su vida. Así que le vuelven a preguntar lo que ha respondido y llega un punto en que ya el ciego de nacimiento dice, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Tan justos y tan perfectos que parecía que eran, eso es lo que le estaba al ciego, de que le había sucedido a él y no a ellos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, en específico, si Jesús no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Y al decir esto, claro, le dijeron que han venido a darnos lecciones a nosotros. Pues va a ser que no, lo echaron. Jesús se da cuenta de esto, Jesús se entera de que lo habían echado fuera y va hacia él y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Jesús, el ciego de nacimiento le pregunta, ¿quién es? Y le dice, le has visto, es el que está hablando contigo. Creo, Señor. Wow, es que es como muy fuerte este capítulo del ciego de nacimiento. A mí me ha encantado. Termino con 2 versículos que son el 39 y el 41 que dicen, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. O sea, aquí lo que está separando es las personas humildes que reconocen sus fallos y las personas presuntuosas que se piensan que lo saben todo, que son perfectos y que realmente están ciegos, no están viendo aquellos fallos que tienen. Y luego dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Es que no se calla nada. O sea, es increíble cómo denuncia todas las injusticias, defiende la verdad ante todo y defiende la libertad. Y qué gran verdad que Jesús es la luz, porque si no todo sería oscuridad. ¿Qué puedo sacar de aquí? Es que es muy completo, o sea, hay mucha materia, mucha profundidad en estos versículos. Los fariseos se burlaban de Jesús y pues vemos cómo Jesús sana almas ciegas, aquellas almas que se dejan sanar. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.